¿Cómo empieza un poema? ¿Cuál sería la idea? ¿Y cómo sabes que eso es prosa y no es verso? Lo primero que podría decir al respecto de eso, para ser honesto, es que muy bien no lo sé. Mi llegada a la poesía, voy a hacer este pequeño prólogo porque quiero que mis respuestas se lean desde acá, ¿no? Mi llegada a la poesía es fortuita, azarosa. Soy un tipo formado en la prosa, en periodismo y en escritura narrativa, cuentos y novelas que fracasadas, abortadas. Llego al verso como una especie de renuncia en contra de mi capacidad de narrar, pero a su vez descubro en el verso, para mí, la única posibilidad de supervivencia de la narrativa. Yo ya no pude narrar en oraciones una detrás de otra. No me quedó otra a mí que narrar a través de versos. O sea que, en realidad, mi concepción del verso, si se quiere, es una herramienta para que sobreviva para que sobrevivan mis intenciones narrativas. No obstante, escribo en prosa y hay algo de la prosa que se puede reconocer. Y yo creo que tiene que ver, en mi caso al menos, con que voy hacia la prosa cuando lo que quiero decir es más concreto y está más masticado. Voy hacia el verso cuando puedo emprender una búsqueda. Hay gente que a través de la prosa puede ejercer una búsqueda. El otro día veía la entrevista que le habían hecho a Martín Cohen y veía como él decía, por ejemplo, que él necesitaba saber qué va a suceder. A mí me pasa algo así, pero cuando sé que va a suceder ya inmediatamente no puedo narrar más porque me aburro. Entonces la narrativa la termino usando para cosas mucho más concretas y cuando quiero narrar, cuando quiero vivir esa aventura del narrar, no me queda otra que irme al verso, o al menos hasta ahora. ¿Qué tiene que tener un poema? ¿Tiene que tener algo? ¿Tiene que tener una voz? ¿Una unidad narrativa? ¿Tiene que tener un punto de vista? Bueno, para mí lo que tiene que tener es algo que falte. No soy quien para decir que tiene que tener un poema porque, repito, no soy un poeta. Pero sí ejerzo la escritura en verso o la poesía y la consumo, también la leo. Y para mí lo que tiene que tener es eso, algo que falta. Y no hablo de una elipsis, sino de que se debe rodear algo, sea una sensación, una idea, un concepto, lo que se quiera, pero se tiene que notar en el poema que algo falta, y eso que falta es lo que debería completarse en la lectura, y no es algo fijo, ¿no es cierto? No es algo que uno deliberadamente deja fuera. Es, sí, una órbita alrededor de algo que no está, que probablemente el propio poeta tampoco sepa qué es, y que es lo que sobrevive para mí en la lectura y lo que permite que la poesía sobreviva en el pasaje entre que el escritor lo escribe y el lector lo lee. ¿Qué procedimientos sabes que funcionan pero no te gustan o no te sirven? Procedimientos que sé que funcionan, la rima no me gusta. Procedimientos que sé que funcionan, la cotidianidad, ¿no? El halo rodeante de la cotidianidad, que no tengo nada en contra de eso. Hay grandes poetas y poetisas, o como se diga ahora, podemos decir poetes. Laura Whitner, por ejemplo, es una poeta que trabaja mucho con su cotidianidad y me encanta su poesía. Pero en general creo que se ha descubierto ahí una especie de fórmula con la que no comulgo. Otra cosa que está medio de la mano con esta de la cotidianidad es el tema de las sensaciones, ¿no? Antes yo decía que un poema debería tener algo que falte. Bueno, me gustaría que eso que falte no sea una emoción, qué sé yo, se murió alguien, el poema se llama Adiós o luto y no se habla nunca del luto. Está bien, se entiende, pero es un truco, ¿no? O sea, no me refiero a eso. Yo le escaparía y le escapo como lector a lo cotidiano y al rodeo de las emociones y las sensaciones. Me parece que la poesía está para otra cosa. Humildemente lo digo, repito, soy un extranjero en terrenos poéticos, pero me parece que está para otra cosa. Un libro de poemas, ¿qué unidad hay, si es que hay alguna? ¿Qué cohesión hay? ¿Qué es lo que hace que ciertos poemas formen parte de un conjunto? Acá por ahí habría que separar entre dos posibles libros de poesía, ¿no? Están las compilaciones de poesías, que tienen siempre para el autor un eje temático o un eje retórico o lo que fuere, que hacen que una serie de textos dispersos formen parte de algo que más grande que ellos, que sería el libro. Y por otro lado están los poemarios o obras que ya están concebidas como una unidad y que los poemas que lo componen son partes de esa unidad. No son unidades únicamente autoconclusivas, sino que además, en su conjunto, abarcarían una especie de sentido mayor. En este segundo caso que menciono, me parece que lo que tiene que tener, una vez más, un libro es falta, carencia, silencio, nada, pero no nada en el sentido de Seinfeld, vamos a hacer una serie sobre nada, sino nada en el sentido de que tiene que haber un núcleo inabarcable, ¿no? Como el núcleo de una estrella, supongamos, o sea, una cosa como muy potente, pero de la que no se dice nada. Tampoco me refiero a la teoría del iceberg de nuestro querido Hemingway, sino simplemente algo que esté faltando, algo que no se ha escrito. Y algo que, digamos, lo que debería vincular a todos los poemas de un poemario sería la carencia, para mí. En cuanto al otro tipo de libros, el de compilaciones de poemas que no necesariamente se vinculan entre sí, mucho no podría decir. En general son los que menos leo. Mi producción tampoco versa a partir de ahí. A mí me interesa que haya una unidad, que haya
una cosa alrededor de lo que todo orbita. ¿Cómo se corrige? ¿Se corrigen palabras, frases? ¿Se corta, se agrega? Y en mi caso, lo que más se mantuvo a lo largo de todos los procesos de corrección fue la idea de que el corte de verso no estuvo nunca preestablecido de antemano, y que a medida que el texto fue creciendo, se fue corrigiendo y se fue desarrollando, yo siempre fui modificando esos cortes de verso. Entonces, lo que puedo decir es que para mí un proceso de corrección de mi poesía debería dejar abierta la posibilidad de la modificación del corte, de la respiración de los textos o de los poemas hasta su última revisión. O sea, no se debería, o mejor dicho, yo prefiero que no haya una decisión deliberada de antemano de cómo va a ser el verso, dónde se va a cortar. Dejaría esa puerta abierta para que el texto también mantenga a lo largo de todos los procesos de corrección su vida, porque si no se termina convirtiendo, al menos para mí, en un texto muerto donde se nota mucho la intervención del autor y lo que se lee es casi un cadáver, ¿no? ¿Qué autores recomendarías? Vuelvo a decir que no soy un gran lector de poesía, mucho menos de poesía contemporánea. No leo poesía traducida, salvo haikus, pero porque, no sé, me está pasando últimamente que tampoco leo mucha literatura narrativa traducida. Me pasa algo ahí con la materia que no la puedo desentrañar. Pero si tuviera que pensar en autores, bueno, el primero que se me viene a la cabeza es Gambarota, Martín Gambarota, pero más que autores voy a mutar y voy a hablar de obras, porque yo no soy un gran lector de autores, soy más bien un lector de obras. Durante mucho tiempo quise ser un tipo de esos que leen a un autor y lo siguen, ¿no? Y leen toda su obra, y no. O sea, para mí hay obras que se destacan por sí mismas en el compendio de la obra de un autor y otras que no. Entonces puedo citar algunas obras como Punctum de Gambarota, que es una gran influencia para mí en todo nivel, no solo escritura. Leónidas Lamborghini es un autor que me interesa por ahí, sí, todo lo que haga, así como Héctor Libertela. De Libertela, por ejemplo, puedo mencionar a Zettel, que es como una especie de... es un libro de ensayos en settles, en fragmentitos muy pequeños, que también está expresado en verso y es como una interesante cruz entre la escritura en prosa, el ensayo y la poesía. Leónidas Lamborghini, un luchador contra el sentido de los que casi no hubo, a su vez con Libertela, sí, Milita Molina por ahí también, pero Libertela es una gran influencia y Leónidas Lamborghini también vale la pena leer toda su obra. Después, Punctum de Gambarota, porque tiene esto que decíamos al principio, es una colección de poemas que conforman un todo, pero a su vez sus unidades son autoconclusivas y tienen un sentido, y en el global producen un sentido mayor o abren sentidos, que es lo que a mí me interesa. No son obras verticales, que vos salís del texto sabiendo qué pasó o qué te quisieron decir. Son obras que te dejan con la boca abierta y tienen un aftertaste que se va generando a lo largo de los días, a lo largo de los meses, y quedan y te vuelven a vos con una potencia que no se pierde con el paso del tiempo. Después podría nombrar Oda de Fabián Casas como un libro que me gustó mucho. Algunos poemas de Washington Curto me parecen interesantes. Mi Juventud Unida de Mariano Blatt me gusta mucho porque es un tipo que creó una voz muy potente que se sostiene en todos sus poemas. Y más en lo personal, y acá por ahí me voy un poco a la mierda, yo, si hay alguien que está interesado en escribir poesía o en ver de qué manera se las puede ver con el verso, yo leería el Tao Te Ching y leería las Analectas de Confucio, que son dos obras chinas que tienen un poco de la reconstrucción. Las Analectas de Confucio son una serie de supuestas lecciones de Confucio. Confucio no dejó nada por escrito, entonces es como una reconstrucción de sus obras. Y el Tao Te Ching es algo parecido, trabaja con las ruinas de una doctrina y trata de definir constantemente, mediante aproximaciones, lo que sería el Tao. Entonces son dos libros que orbitan también una carencia, la falta de discurso de Confucio, la falta de aproximación a través de las palabras al Tao, y que sin embargo escriben ambos. O sea, ante la imposibilidad de rodear de sentido un concepto o una persona, se ejecuta una obra. Esas dos me parecen dos piezas clave, al menos en mi formación. Como escritor y como lector, ¿cómo te llevas, en el caso de las poesías, con las longitudes de cada poema? Cuanto más largos me gustan más, te diría. Me llevo muy bien con los poemas largos porque empieza a suceder algo que... Lo que a mí me pasa es que a medida que voy leyendo un poema, en el caso de Lamborghini hay varios, por ejemplo, que son larguísimos. Y hablamos de un poema solo largo, ¿no? Por ahí, a diferencia del poemario, que se puede entender como un poema largo también, un poema largo, digamos, tiene cortes, por ahí tiene algún espacio en blanco y demás, pero es un solo poema, ¿no? Tiene un solo título, por decirlo de una manera. Bueno, a medida que va sucediendo, a mí lo que me pasa es que me empiezo a disolver yo. O sea, se necesita para mí a veces en la poesía un tiempo leyéndola para que tu yo se apague, para que salga el tipo que establece juicio, sobre todo para el que escribe y está acostumbrado a leer todo con su propio lente, ¿no? Entonces, la poesía larga me parece que apaga un poco ese yo, baja un poco el nivel de las ansiedades
y uno se abre. En tiempos como los que estamos viviendo, la longitud me parece una cosa interesante. Los poemas breves tienen su gracia también, qué sé yo, Vicente Luis es un tipo que ahora está un poco de moda, pero que ha escrito poesía eslogan bastante interesante y tiene una fuerza que también es buenísima. Pero en lo personal prefiero los poemas largos.